Hola a todos, soy la doctora Gloria Rodríguez. En esta unidad hablaremos sobre la diabetes mellitus tipo 2, sobre su diagnóstico y tratamiento. La diabetes mellitus es un grupo de alteraciones metabólicas que se caracterizan por hiperglicemia. Tiene unos criterios diagnósticos que es glicemia en plasma en ayunas más de 126, una hemoglobina glicada más de 6,5 o una glicemia al azar más de 200 acompañado de síntomas como poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Existen diferentes tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 o E10 es la caracterizada por un proceso autoinmune. Es la menos frecuente y no se puede prevenir. Tenemos la diabetes tipo 2, es la más frecuente, se asocia a factores de riesgo prevenibles, por lo cual tocaremos en esta unidad. Y existen otros como la diabetes gestacional y otros tipos de diabetes que no abordaremos en esta unidad. La diabetes tipo 2 tiene factores de riesgo asociados, entre ellos los factores de riesgo que encontramos: tener padres con diabetes, tener sedentarismo, obesidad, ser portador de una enfermedad cardiovascular como la hipertensión, tener dislipidemia, tener signos de insulinoresistencia como vemos, la acantosis nígrica, acrocordomas, o ser portadora de enfermedad de síndrome ovario poliquístico. Los criterios de diagnóstico de la diabetes tipo 2 son varios, depende del análisis que realicemos. Podemos realizar una glicemia en ayunas con 8 horas de ayunas y encontramos con valores más de 126 miligramos. También podemos hacer una prueba de tolerancia a la glucosa con 75 gramos de glucosa, en la cual si la glicemia se eleva más de 200 tras esta carga de glucosa, se hace el diagnóstico. Y por último tenemos la hemoglobina glicada, que tiene un valor por encima de 6,5. Cuando realizamos el diagnóstico de diabetes en un paciente, tenemos que tener en cuenta que existen diferentes niveles de atención del sistema de salud y podemos apoyarnos del score de atención de pacientes para clasificarlos y saber dónde derivarlos. Este score consta de varios ítems en los que vemos la duración de la enfermedad, la comorbilidad, las complicaciones vasculares establecidas, el nivel de hemoglobina glicada y la adherencia al tratamiento. Este score se basa a nivel de puntajes, como tenemos por ejemplo el caso de un paciente que tiene diabetes hace menos de un año, es hipertenso, es obeso, no tiene todavía complicaciones vasculares establecidas, está con una hemoglobina glicada entre 8 y 10 y tiene una adherencia media. Entonces nos da un puntaje de 8 y como vemos en la escala, este paciente puede ser seguido en una atención de primer nivel. En cambio, si este mismo paciente trae una hemoglobina glicada mayor, el puntaje varía y nos obliga a pasar al siguiente nivel para una atención más especializada, siempre teniendo en cuenta el sistema de referencia y contrarreferencia. Ya tenemos a un paciente que está diagnosticado, ya sabemos el nivel de salud donde va a ser atendido, tenemos que saber cuál es el manejo de este paciente. Los pilares del tratamiento del paciente con diabetes son la alimentación, la actividad física, la educación y la medicación. En cuanto a la alimentación, tenemos que tener en cuenta la determinación del índice de masa corporal, la evaluación nutricional. Con respecto a la actividad física, tenemos que hacer la prescripción del ejercicio y solicitar los estudios correspondientes según la comorbilidad que tenga el paciente. Hablamos de educación determinando los objetivos glicémicos individualizados de ese paciente, y con respecto a la medicación tendríamos en cuenta el nivel de glicemia, la glicada y sus comorbilidades. Como opciones farmacológicas para los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, tenemos las opciones de fármacos o antidiabéticos orales, de las que podemos citar la metformina, la glimepirida, la sitagliptina, entre otras. Y tenemos que tener en cuenta también que hay medicamentos inyectables
que son las insulinas. Tienen que saber la diferencia de lo que es una insulina basal, que es la que se encarga de mantener la glucemia a lo largo del día, y lo que son las insulinas prandiales, que se encargan de la corrección de la glucemia en las excursiones alimentarias, como tenemos desayuno, almuerzo y cena. Cuando un paciente se decide que debe recibir insulina, a este paciente se le debe hacer una educación intensa de lo que es el tratamiento con la insulina, educar sobre lo que es la técnica de aplicación, inyección, rotación y los cuidados de la piel. Tenemos que tener en cuenta cuidado de conservación y transporte de la insulina y atender lo que es la hipoglicemia, los signos y síntomas de alarma y el manejo en la casa, como la regla del 15 o el manejo del glucagón. Cuando optamos para el inicio de terapia farmacológica en un paciente con diabetes, tenemos que solicitar la glicemia y la glicada. A partir de ahí, nosotros tomamos la decisión de qué fármaco usar y en qué momento. Tenemos que tener en cuenta si una glicemia está entre 126 a 180 o glicada entre 6,5 a 8, podemos iniciar la medicación de metformina. Cuando nuestra glicemia va de 180 a 240 o una hemoglobina glicada entre 8 a 10%, tenemos que evaluar agregar un segundo fármaco, teniendo en cuenta el índice de masa corporal. Si tenemos un índice de masa corporal menos de 35, tenemos la opción de iniciar glimepirida. Cuando tenemos un índice de masa corporal más de 35, debemos iniciar sitagliptina por los efectos en el peso de estos fármacos. Y por último, cuando la glicemia está más de 240 o una glicada más de 10, tenemos que considerar iniciar la insulina. El tipo de insulina basal que iniciaremos dependerá de la edad. Si tenemos un paciente menos de 60 años, podríamos usar NPH. Y si tenemos un paciente mayor a 60 años, podemos iniciar insulina glargina. Este análisis se da en un paciente clínicamente compensado. Cuando tenemos los signos de polis, como hablamos, la polidipsia, la polifagia, la poliuria o pérdida de peso, hablamos de un estado de insulinopenia y es en ese momento una indicación de iniciar insulina independientemente a los valores de glicada que tengamos en ese momento. Una vez decidido iniciar insulinoterapia en un paciente, tenemos que saber el cómo. Ya decidimos qué insulina iniciar, tenemos que saber que podemos iniciar una dosis de 0,1 unidades kilopeso día o 10 unidades a la noche. Esto lo ajustaríamos con la glucometría en ayunas cada 2 a 3 días, ajustando y nivelando de a 2 unidades hasta llegar a los objetivos glucémicos que previamente habíamos establecido con nuestro paciente. Si la insulina NPH llega a requerir más de 20 unidades, debemos saber que la dosis debe ser separada en 2 oportunidades, 2/3 a la mañana, 1/3 a la noche. Este control nos puede llevar a 2 vertientes. La primera, a llegar a nuestros objetivos glucémicos, donde haremos un control con glucometría y hemoglobina glicada, o si en ese proceso de ajuste se presenta la hipoglicemia, tenemos que saber que debemos reducir la dosis al 20% de la dosis o 4 unidades del día. Una vez establecido el tratamiento y los objetivos glicémicos de nuestro paciente, tenemos que hacer la monitorización. Recordar que en cada consulta hacer una reevaluación de nuestros objetivos glucémicos, nuestra adherencia, nuestros signos de lipodistrofia y evaluación de los pies. Cada 4 meses realizar una evaluación nutricional, solicitar la hemoglobina glicada y realizar el registro en el sistema GIS. Una vez al año, control de los órganos blancos, como estudios cardiológicos, fondo de ojo, estudio de orina que clearance y creatinina y estudios de rutina. Recordar, en resumen, los puntos finales de esta unidad es el diagnóstico precoz del paciente con diabetes, la
terapia individualizada, el seguimiento regular para así llegar a evitar las complicaciones de esta enfermedad. Gracias.